digamos que estáis en ese momento un poco de crecimiento, ¿no? Un poco en el sentido de la escena del metal, por decirlo de alguna manera. Por eso quizás a lo mejor me cuesta a mí tanto encontrar bandas. La verdad es que me he encontrado con Phronesis un poco de refilón, buscando por YouTube alguna cosa y al final acabé encontrando un videoclip donde sales tú, y ahora hablaremos de él, en esa faceta de 3 guitarras y un bajo y vocalista. Digo, la madre que me parió, digo, ¿qué es esto? Bueno, Álvaro, quiero hablar de ti, Alvin. A ver, cuéntame, porque yo he mencionado que, no sé si lo he mencionado, te lo menciono ahora, vienes de una banda llamada Genetic Infection, que has mencionado tú ahora. Allí ejercías las labores de vocalista, creo que todavía estás en la formación, creo que has grabado con ellos 2 EPs, uno en el 17 y otro en el 18. Cuéntame un poco, a ver, porque también es una banda que se mueve dentro del thrash metal técnico, no sé si estoy en lo correcto o no. Cuéntame un poco, ¿qué es Genetic Infection? Exactamente, Genetic Infection empezó como un proyecto formado por Fabricio López y Stan Gutiérrez, que son dos amigos que tengo justamente los que dimos origen al proyecto. Y a mí me llamaron porque yo era muy joven en aquel entonces, ellos ya eran mayores que yo, tenían 3 años más que yo, y yo iba a los Genetic Infection. Entonces el guitarrista Fabricio me invitó a ser vocalista porque no tenía ningún vocalista. Él quería ser vocalista en un inicio, pero no le convencía. Entonces yo ya estaba tocando previamente en una banda que se llamaba Nook, donde tocábamos igual thrash metal, tocábamos covers principalmente. Y él vio que yo tenía buen nivel porque ahí yo era guitarrista y vocalista, Ajá. pero en Genetic yo estaba aspirando a ser bajista. Pero en aquel momento recién había conseguido comprarme un bajo, entonces no dominaba todavía el instrumento y optamos por buscar un bajista aparte. Y ya a esta alineación se unieron Bernardo Antelo, que justamente me ayudó a entender mejor cómo usar las baterías y me guió para hacer las baterías del disco Pestiferous de Phronexis. Y también se unió Frankie Balboa, que fue el bajista y quien grabó el álbum de Phronexis. O sea, él es el productor de los primeros 5 temas, porque grabé yo el álbum en 2 estudios. Entonces, Genetic Infection fue el inicio de eso. Vale, ya te estás adelantando, Alvin. Vamos despacito, no corras. A ver, vamos a. Tú me has dicho que eres muy joven. Si no es mi dato correcto, naces el 16 de abril de 1999. Por lo tanto, estás a punto de cumplir 22 años. Sigues siendo muy joven. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame, porque en este disco del cual vamos a hablar ahora te encargas absolutamente de todo, menos como he dicho, de un par de partes de batería. A ver, ¿qué te llevó a hacer esta ópera magna tan grandilocuente, esta gran odisea? Porque, a ver, de vocalista, guitarrista, bajista, además te mueves bastante bien con los instrumentos. A mí me gusta mucho tus labores como bajo, ¿eh? Luego hablaremos un poco de ello, pero como bajista yo te veo bastante más resuelto y a lo mejor resulta que es el instrumento que has cogido más tarde, pero cuéntame un poco, ¿qué te lleva un poco a liarte con Phronesis y hacer todo eso? ¿Por qué no buscarte una banda propia y dicha para tal evento? Principalmente ha sido una visión muy introspectiva, personal, que yo he tenido, porque aquí en Bolivia se tiende a hacer un thrash metal bastante similar y sentía que todas las bandas hacían un sonido bien específico, todas las bandas cantaban en español y no había bandas en inglés. Entonces yo decidí hacer Phronexis porque generalmente los músicos de acá quieren cantar en español y yo siento que el inglés es como que el idioma tradicional en el que se hace el metal clásico, ¿no? Entonces, por ese motivo yo tenía full ideas que quería utilizar en Genetic Infection, pero no me permitían, me decían, no, esto no va con la banda. Entonces, esas ideas yo las plasmé en un proyecto solista, porque yo quería tener control absoluto de Phronexis, y fue por eso que decidí hacer este proyecto, incluyendo influencias de black metal, death metal, speed metal, heavy metal, hardcore punk, porque en Genetic Infection nos centrábamos específicamente en hacer thrash metal técnico, así basado mucho en bandas como Exenhouse, como Death Row, pero yo en Phronexis quería tener la posibilidad de experimentar mucho más y agregar distintos elementos de nuevos, o sea, de subgéneros extremos del metal. Entonces, Phronexis surgió de composiciones que yo tenía justamente con esta banda que te mencioné, Nuke, que yo ya había hecho, pero no las había grabado en su momento. Entonces, esas composiciones pasaron a ser mías. Y en ese proceso yo ya sabía tocar guitarra. Yo empecé a tocar guitarra a los 13 años y empecé a ser vocalista más o menos a los 15, 14, 15 años. Y después de eso me compré un bajo más o menos cuando tenía 16 años. Entonces, ahí en todo ese tiempo estuve ensayando cada uno de los instrumentos. También quería comprarme batería, pero no había la posibilidad por el tema
del dinero que cuesta una batería, por Mm. el tema del espacio igual en mi casa, entonces decidí programar las baterías, aprendí a utilizar una herramienta que se llama Guitar Pro y con eso yo programé las baterías y traté de seguir la lógica de un baterista, ¿no? Aprendí lo básico, que es el tom, los hi-hats, la caja, cómo funciona, todo eso. Ujú. Y prácticamente ahí surgió Phronexis. Ujú. Bueno, a ver, explícame un poco el nombre porque has utilizado una palabra griega para darle un poquito más de énfasis a lo que querías un poco realzar, que yo me parece que era por una cosa y luego al final las letras han tirado por otro instante de lo que estamos pasando. A ver, cuéntame un poco, qué es Phronexis? Si viene de qué palabra griega viene y por qué. A ver. Bueno, Phronesis significa sabiduría práctica o conciencia plena y es un concepto que yo aprendí justamente en el colegio, ¿sí? En la clase de filosofía estábamos llevando sobre Aristóteles, sobre Platón, y justamente de esta escuela surgió el concepto de Phronesis, que significa prudencia, o sea, seguir un estilo de vida más seguro, más tranquilo. Yo en ese sentido soy una persona muy calmada, no soy alguien fiestero, no soy, que le guste el despute, por así decirlo. Soy alguien más tranquilo, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado la filosofía, la idea era que Phronexis tenga una temática enfocada hacia la filosofía y por eso fue el nombre. Lo único que hice fue cambiarle la S por la X Ujú. para darle un nombre diferente porque sentía que se escuchaba mejor y, y ahí va todo el concepto. Prácticamente es un método de vida en el que tú vives en base a lo necesario, no buscas excesos, no buscas lujos, buscas una vida tranquila. Eso es lo que representa Phronesis y es lo que yo me sentí identificado. Entonces, el nombre del proyecto iba a eso, pero el tema lírico fue cambiando porque en eso estoy trabajando. El segundo álbum tiene más un enfoque filosófico, pero el primer álbum seguía la misma línea que yo quería hacer desde un inicio, que era hablar sobre satanismo, sobre asesinatos, sobre muerte, sobre ecologismo, destrucción, problemas personales, prácticas quirúrgicas, que era el tipo de interés que yo tenía, porque cuando era más joven, bueno, hasta ahora lo sigo haciendo, pero escuchaba más que todo el thrash metal con ese tipo de letras y siempre me han llamado la atención ese tipo de temáticas. Ujú. Bueno, estás hablando como si tuvieras 50 años. Me llama la atención, Alvin. ¿Sabes? Todavía eres muy joven, no tienes ni 22 años. Cuéntame un poco, a ver, porque tienes 9 cortes. Bueno, primero editaste una primera demo. Dos de esos cortes están metidos aquí, que son Growful Sentes y a ver si lo digo, Hipnosis, Prosopagnias Gnosia, que cambió de nombre prosopagnosia. de lo que tenía en la primera demo. Había un tema de Dark Angel, si no recuerdo mal. La introducción Sí, en sí. Nux, que lleva el título de la banda en la que estabas haciendo covers. Cuéntame un poco, a ver, ¿cuánto tiempo has tardado para hacer Pestiferus? Que te has encargado tú bajo, como hemos dicho, un poco de todo eso. Y me parece que has tenido unos cuantos traspiés en lo que se dice a la hora de editar las canciones. A ver, cuéntame un poco, porque, a ver, aprendizaje y error va mucho contigo, porque también en esa sabiduría, ¿no? Como dices tú, hay mucho de aprendizaje y error y prueba, y hecho, ¿no? Al final, cuéntame un poco, a ver. Lo que pasó es que yo ya tenía experiencia justamente porque había grabado material previo, o sea, ya había grabado los dos EPs de Genetic y ya tenía la experiencia como vocalista, no había grabado guitarras, pero ya tenía una idea porque había visto a los guitarristas grabar, entonces yo quería plasmar todas esas ideas en el trabajo con la ayuda de mi amigo, porque él igual ya estaba siendo productor y yo fui a su casa a practicar los temas. A mí el disco me tomó más o menos unos 6 años realizarlo. Madre mía. Fue bastante complicado porque tengo riffs desde el 2013 más o menos, desde que era niño prácticamente he estado componiendo, tenía ya bastantes ideas, siempre quise hacer thrash metal y poco a poco mis influencias fueron creciendo. Primero empecé escuchando bandas como el Big Four, Uh -huh. directamente Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Y después me fui a bandas más extremas como Seidos, Uh -huh. Creator, Demolition Hammer, Morbid Saint, Epidemic. Entonces ahí fui desarrollando cierto estilo que quería trabajar, que sentía que no se había trabajado previamente en bandas de aquí de La Paz. Y para yo componer un tema, primero hacía el riff, luego grababa el bajo y me encargaba después de hacer todo lo demás. Me encargaba de programar las baterías, y prácticamente cada instrumento por su parte para que cada instrumento haga algo propio, no que sea
no que sea todo igual, no es como que el bajo haga lo mismo que las guitarras, sino trataba siempre de que sea algo distinto. Ujú. En lo que se refiere a voz, que bueno, es tu instrumento primigenio, en estos 9 cortes yo te he visto como muy reto, ¿no? Ahí tienes voces desde un poco más limpias, un poco más rasgadas, incluso más oscuras, más guturales. Hay un amplio recorrido. Evidentemente me estás diciendo que al final has querido plasmar muchas sensaciones dentro del thrash metal, death metal, black metal, y evidentemente la voz se tiene que utilizar para eso, si no estás muerto en la composición. ¿Lo has tenido como un reto presente, todo ese cambio vocal y todos esos momentos que tienes un poco de dobladas de voz y cosas que aparecen en este disco? Sí, en realidad yo tenía un estilo de cantar muy particular para Genetic Infection, pero quería experimentar en el tema vocal con Phronexis, porque si te das cuenta hay 3 tipos de voces en el álbum. Está la voz thrasher, que es la que yo generalmente uso. Después tengo una voz más aguda que tiende a ser freak, que se usa en el black metal, más aguda, más rasposa. Y aparte he aprendido también a hacer guturales, porque en un principio no podía hacerlo, pero con la práctica ya logré dominar los guturales más graves, ¿no? Ahora estoy practicando para hacer un tipo de gutural mucho más enfocado en el death metal vieja escuela, de la vena de Pestilence, de Cynic, de Death. Ese tipo de voces es lo que yo quería llegar a alcanzar en el álbum, pero me ha costado bastante. Entonces el trabajo vocal ha sido, si te das cuenta, hay ciertos temas que tienen un tipo de canto y otros no, y es porque he grabado las voces en distintas épocas, y es unas voces están grabadas en el 2017, otras en el 2018, las más recientes de los temas nuevos están en el 2020, entonces por eso he ido cambiando bastante el álbum en ese sentido. Se nota, luego hablaremos un poco de todo de ese concepto que a mí al final me parece que, pues eso, que se nota mucho dónde está grabado, con quién ha sido grabado, pero luego hablaremos de eso. Pero hablando un poco de esa voz, claro, Alvin, a ver, tú en estudio eso en teoría no es fácil, pero es más fácil que en directo, porque bueno, en el estudio lo graba, no me vale, lo quito, copio y pego, pito aquí, pongo allá, puedo repetir 5 veces, pero luego si te vas a transformar en directo bajo el sello de Phronesis, esto en directo es una dificultad añadida, porque las transiciones de gutural a una voz un poco, como dices tú, más thrasher o más blacker, tienes que tener técnica, porque si no te puedes acabar rompiendo y puedes acabar el concierto en la tercera canción. Tú de eso te das cuenta perfectamente, ¿no? Claro, sí, sí. De hecho, ese tema de experimentar con las voces es como que yo grababa 3 pistas, o sea, 3 canales, y en cada uno me encargaba de hacer un tipo de voz, y para hacerlo en vivo voy a tener que ponerme ese reto de cambiar, de hacer una voz más thrasher a una death, y luego pasarme a una voz más blacker. Entonces he ahí el reto, ¿no? Y estoy practicando justamente para eso. Hasta ahorita me he presentado aproximadamente unas 6 veces en vivo por el tema de la pandemia. No me he presentado mucho, pero ya con la nueva alineación planeamos sacar nuevo material también. Bueno, luego hablamos un poco de esa alineación y todo ese recorrido. Vamos a detenernos un poco antes de abrir el disco en la portada, que creo que es idea tuya, ya, bueno, me lo has dicho antes, porque yo pensaba que la habías hecho tú. Una portada que a mí al principio me digo, joder, qué portada como más ochentera, y es cierto que tiene cierto aire ochentero, pero es cierto que también tiene muchos colores, es un dibujo que se nota que más o menos está hecho a mano, bajo el logo de Phronesis está esa me saldrá ahora mismo ese pentagrama diabólico, ¿no? Por decirlo de una manera, hecho con fémurs. Y luego a la derecha está esa calavera que, bueno, con esa lengua y esos cuernos un poco significando el diablo, el demonio. Sobre esa mesa está esa calavera a la derecha, y a la izquierda están esas 2 velas un poco que son ese significado también que encierra un poco el ocultismo y todas estas cosas, ¿no? A ver, cuéntame un poco, porque uno cuando ve la portada, lo primero que te dice, hostia, esto es una banda de los 80. ¿Has querido trasladar eso? Y cuéntame un poco, ¿cuál es el concepto de Pestiferus? A ver. Eh, el tema de Pestiferous venía planeado desde otro enfoque, porque o sea, originalmente tenía que ser otra portada. Yo, de hecho, tengo la portada alternativa de Pestiferous, que va a salir como un nuevo EP, más o menos, yo creo que a finales de este año. Pero esta portada fue hecha por segunda vez. En realidad yo tenía un concepto, como te mencioné, más filosófico para iniciar la banda, pero luego decidí cambiar la temática por el tema de que era mi primer álbum y quería darle ese enfoque del thrash metal ochentero, que justamente trataba esas temáticas más ocultistas, más oscuras. Y lo que yo hice fue traté de diseñar una mascota que justamente fue
lo que sería el cráneo que está representado en la portada. Yo tenía un single del Bestial Bliss, del tema Bestial Bliss, que fue el boceto de ese material. Fue un single que salió por una época, pero al final lo terminé eliminando porque no me convenció. Era un trabajo bastante crudo, lo había hecho en un día, entonces prefería esperar a sacar un trabajo más producido para el álbum. Y el tema del logo, igual yo lo diseñé, hice como un boceto, y eso le pasé a este amigo Windsor, que es el que diseñó la portada y el logo. Y él es un personaje aquí en la escena porque se ha encargado de hacer portadas para varias bandas, es un artista muy reconocido y también es tatuador. Ha hecho portadas para Horror Cósmico, para Toxic Street, para Lulu, que es otra banda de thrash metal. Para Ha hecho Chernobyl portadas. también, ¿no? La de Chernobyl también es de él, ¿eh? No, no. Sí, sí, él Ah, es sí, un diseñador. ahora he encontrado el dato de Windsor, se me había Sí, desperdigado sí. por aquí. Bueno, la portada, ¿y al final has quedado contento o no? Sí, ¿no? ¿O no? Me he quedado contento, la verdad que ha hecho un muy buen trabajo. Su estilo de dibujo es más caricaturesco, Ujú. pero yo creo que ha quedado muy bien para ser el primer arte que he hecho con mi banda. Y más aunque Windsor es mi amigo, entonces a manera también de apoyarlo, de que él igual plasme sus ideas, porque él también le ha dado su propio toque al arte, ¿no? Él ha diseñado, por ejemplo, el tema de la lengua. Yo le he explicado lo del pentagrama, pero él lo ha diseñado con huesos, lo ha hecho mucho más Mm. brutal en esto. Todo eso ha sido como que algo bien de los dos, hemos coordinado todos los detalles y ha quedado mucho mejor. Ujú. Bueno, vamos a meternos ahora en lo que es la producción, porque sí que hay bastante diferencia. Yo la verdad que cuando lo empecé a escuchar, pensé, bueno, la primera parte pensé, joder, la batería a mí no me acaba de convencer, los platos se nota un poco, hay cierto mare magnum. Estamos hablando de los primeros cortes del 1 al 4. Es cierto que del quinto al noveno la cosa cambia, a mí me gusta bastante más, no sé a ti si te gusta más el resultado. El tema que sonaba antes está en la segunda parte del disco, Autopsy of Making, el tema totalmente que habla un poco biológico de nuestro planeta Tierra, luego hablaremos un poco de las letras, con esa batería de Bernardo, que también mete el corte número 5, que es lo que es Ground Full Sentence, que también entra en esa segunda mezcla, por decir de alguna manera. Cuéntame un poco, ¿tú con qué estás más contento? ¿Con la primera parte o con la segunda? Yo con la segunda, tú no sé, a ver, cuéntame. Bueno, lo que ocurrió fue que yo estaba grabando, para empezar el álbum yo ya tenía cierta idea de cómo quería el sonido, pero no había muchos productores aquí en La Paz. Prácticamente los más importantes son de Dementia Records y Power Sound Studios, pero mi amigo Frankie tenía su propio estudio casero, entonces lo que yo hice fue ir a su casa y empezar a grabar los temas. Originalmente tenía que ser un EP de 6 canciones, pero por temas de tiempo, porque él a veces no tenía la disponibilidad o yo no tenía la disponibilidad, pasaba que en ese tiempo yo compuse más temas y decidí convertir el proyecto, o sea, lo que iba a ser originalmente un EP, en un álbum. Y en ese proceso que estábamos grabando ocurrió un problema con la grabación y se perdieron todos los tracks prácticamente que habíamos grabado hasta ese entonces tuve que regrabar el álbum. Y en ese momento me molesté con él porque ya teníamos casi todo bien hecho, todo maqueteado, faltaba prácticamente grabar las voces y ya iba a estar este nuevo EP, pero por ese problema yo decidí ir a otro estudio a grabar, que fue justamente en Power Sound Studios, que igual es una sala que hay aquí en La Paz, manejada por el guitarrista de Lilith, que es igual un gran amigo mío, y grabé con Pedro, ¿no? Que es este amigo que te menciono. Y él ya tenía experiencia grabando a bandas de death metal y black metal principalmente. Entonces nos encargamos de grabar en ambos estudios. Yo parcialmente iba uno al otro. Pero al final, o sea, al finalizar todo el proyecto de grabación, no me sentí conforme con el sonido. Entonces la intención final fue masterizar los temas, porque la batería no se escuchaba tan real y era por el tema de que como yo había usado un programa al exportarlo Claro. en MIDI, no se notaba tanto como una batería real, entonces yo mandé a masterizar los temas que grabé en Power Sound del 5 al 9 en Chile con Gonzalo Lizama, que es el vocalista de Death Force, igual es una banda de death thrash metal muy buena, y él se encargó de darle un mejor sonido a las baterías, de darle igual un sonido mucho más sucio, más agresivo, más oscuro a la grabación. Y por eso el lado B del álbum
tiene un sonido diferente al lado A. Ujú. Y por su parte, con este amigo Frankie de Chernobyl, grabé los otros temas, pero ya no los mandé a masterizar porque no hubo el tiempo. Ujú. Al final terminamos de grabar justo cuando empezó todo esto de la pandemia y él tardó en pasarme algunos tracks, entonces decidí lanzar el álbum con esa producción y finalmente así es como salió el álbum. Ujú. Sí, Ujú. y yo lo hubiera pospuesto más, probablemente hubiera masterizado los temas en Chile también, los otros temas del otro lado. Ujú. Sí, la verdad que ahí se nota un poco de diferencia, pero bueno, la verdad que después de la aventura que has tenido durante 6 años, por un lado también es mejor quitarse ya cosas del pasado, ¿no? Para comenzar un poquito de cero. Todas las bandas primigenias en un principio pagan su error y no pasa nada, yo creo, en un momento dado. Lo que es cierto que no cuando está escuchando el disco, en cuanto se acaba Mausoleón, que es el tema instrumental, que luego hablamos de él, claro, entra el 5 corte, que es Ground Full Center, y dices, hostia, digo, ¿qué diferencia hay aquí, no? Se nota mucho sobre todo pues, en la tesitura de baterías y demás, pero bueno, evidentemente para ser una obra, la primera obra, Alvin tampoco hay que llevarse malos tragos, yo creo que cada uno hace lo que puede y has hecho de sobra, ¿no? O sea que no es por ponerte una piedra en el camino, ni mucho menos. Siempre un momento por diferenciar un poco ambas caras, ¿no? De que has dicho tú la cara A y la cara B, que por un lado no te ha venido mal, la has dejado ahí como un poco ochentero también. La Ah, jugada, sí, sí. la jugada no está mal. Bueno, vamos a hablar un poquito de las canciones, no de todas, pero sí de alguna. Vamos a empezar con el tema que abre el disco, este Tone Sweet Tone, que bueno, llama la atención un poco porque Tumba, Dulce Tumba, hablas un poco de, pues eso, de la pérdida de visión, bueno, hablas un poco de los recuerdos que pasa, a ver si lo tenía por aquí apuntado. Tumba, Dulce Tumba, voy a descansar en mi tumba, mi detrito se consumió. Bueno, al final me gusta porque es una jugada Fraser con algún que otro guiño, pero al final te lo has llevado al terreno Doom que te encaja perfectamente en ese paseo para el féretro. O sea, en la jugada no te ha venido como anillo al dedo, Alvin. Sí, exactamente ese tema trata de revocar esa temática fúnebre que es todo el concepto de morir, Uh dejar este -huh. mundo y terminar en un ataúd. Y eso fue porque yo tuve un sueño, justamente en la descripción del tema, cuando igual lo publiqué, se menciona bien todo a detalle. Lo que pasa es que yo tengo una historia bastante interesante y es que yo tenía 3 tíos y los 3 murieron en accidentes Uh automovilísticos. -huh. Entonces, pero en distintas ocasiones, es como que uno murió en uno, otro murió en otro accidente y el otro en otro accidente. Entonces, siempre he tenido esa pregunta de por qué ha ocurrido esto. Y el tema Tumes Witum es un reflejo de esa muerte que ha ocurrido, porque prácticamente yo no los he conocido, ¿no? Ellos han muerto antes de que yo nazca, Uh -huh. pero ahí surgió la idea del tema. Y el título Tomb Sweet Tomb es una alegoría a la frase en inglés de Home Sweet Home, ¿no? Que significa hogar, dulce hogar. Entonces es como que el tema de Tomb Sweet Tomb trata de abrazar a la muerte y ese concepto viene igual de un sueño que yo tuve donde en el sueño yo moría y veía cómo pasaban los años, cómo mis seres queridos veían que yo ya no estaba, ver la perspectiva desde una presencia fantasmagórica, por así decirlo. Entonces es más que todo un tema de un poco de fantasía, ¿no? Porque yo en mi vida personal no creo en el más allá, pero es una temática que me ha encantado y he querido trabajarla con Phronexis porque sentía que era bien auténtica, bien especial en ese sentido, Uh -huh. porque era algo personal. Bueno, y la jugada del Dune, al final te acoges al final a cualquier cosa mientras te encaje en la canción. ¿Para qué vamos a ver con tonterías, no? Claro, tampoco yo domino totalmente el inglés, no tengo un nivel bueno, pero trato de que el tema rime, tenga sentido la letra, ¿Mm? todo, ¿no? Prácticamente. Pero de todas maneras utilizas palabras no muy habituales dentro de las bandas de thrash metal. Bueno, tienes palabras bastante rebuscadas, o sea que tampoco te has currado bastante bien las letras trasladadas al inglés. Acostumbrado que estabas al castellano, te has trabajado bastante bien las letras. A mí por lo menos me lo parece. He hecho el mejor esfuerzo que he podido en la temática lírica y es justamente porque yo antes de grabar el álbum estaba postulando para medicina, entonces yo ya Ah, tenía ciertos conocimientos médicos, he investigado, he buscado palabras raras, ¿no? Que digamos se ah, usan en terminologías médicas y justamente de ahí vienen
Ah. ciertos conceptos. Ah, por eso Head Transplant, claro, el trasplante de cabeza, que estás hablando de esos experimentos que se hicieron en los años 50, donde se utilizaron animales como perros, ratones, monos, un poco. Ahora entiendo ya la jugada, claro, evidentemente de algún lado tenía que venir, curioso alguien. A ver, cuéntame, ese Head Transplant va de eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Que además ha sido el primer video Exactamente, lyric que han sacado un poco de este trabajo discográfico, si no tengo yo por aquí mal el dato. exactamente, y es justamente porque yo tenía ya el conocimiento médico, siempre me ha llamado la atención todo esto de la medicina y he investigado sobre el trasplante de cabeza, todo lo que tenía que ocurrir en el 2020, porque Sergio Canavero, que es un médico italiano, un cirujano, tenía que hacer la cirugía, pero al final no se llevó a cabo porque hubieron problemas entre países, Ujú, entonces justamente era algo bien presente que yo estaba viviendo en el momento de hacer la letra de la canción. Y ahí se habla de toda la experimentación que se hizo, porque se operaban a perros, se operaban a monos, a ratones, y justamente el primer experimento se hizo a dos perros, ¿no? A un perro se le insertó la cabeza de otro, y es justamente esa crítica al abuso animal, ¿no? Que muchas veces se busca hallar la solución a algún problema, pero experimentando con animales. ujú, Y justamente en el tema Autopsy of Mankind también se hace una reminiscencia a ese abuso que hace el humano ujú. de su naturaleza, de, de, los animales. Y el tema de transplant te habla del proceso que vive un ser humano que se va a trasplantar su cabeza, pero al final la cirugía sale mal porque no es posible insertar la cabeza dentro de otro porque se necesita el polietilenglicol, ¿no? Que es un químico que se usa para unir la médula con la parte encefálica del cerebro, ¿no? Entonces, al fallar eso, ocurre el accidente y todo el tema te cuenta el proceso, ¿no? Cómo se decapitan ambos pacientes, se le traslada el cuerpo a uno, a otro, para curar la esclerosis múltiple, ese tipo de cosas, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero está bien basado en lo que he podido Ujú. investigar sobre el trasplante de cabeza. Bueno, hemos abierto con Autopsy on Making, que es uno de mis temas preferidos, Autopsia de la Humanidad, como has dicho tú, el tema que habla un poco pues, del efecto invernadero, que como dice la canción, el efecto invernadero ataca de nuevo, el calentamiento global es la última secuela, masacramos a los animales, devoramos los bosques, la gran contaminación drena los mares, somos el cáncer del planeta Tierra, tú lo has dicho perfectamente. A mí el tema también me gusta mucho musicalmente porque en realidad estás tú solo, como dice, bueno, aquí tienes a Bernardo acompañándote en la sección de batería, pero aquí cada uno tiene su momento de gloria, porque se inicia con bajo, que también tiene su momento de, bueno, pues sus momentos de gloria, el ritmo cambiante, que luego viene otra recogido de otra manera, un tema muy dinámico, a uno de los cortes que más me ha gustado. Cuéntame un poco, a ver, ¿es de los más viejos Bueno, a ver, o de los más modernos? primero quería aclarar que Bernardo en realidad no toca en el tema. Ah, Todas no, las baterías del álbum son programadas. Lo que pasa es que él me ha ayudado a hacer ciertos arreglos en ese tema. Es como que él ha editado cosas que yo he hecho en la batería para que suenen mejor. Entonces, él es un amigo muy cercano mío. Hemos compartido escenario con Genetic Infection y aparte, de vez en cuando nos reunimos para tocar covers. Entonces, él me sugirió hacer ciertos cambios en las canciones y al final yo le di el permiso, como que coordinamos y tratamos de darle lo mejor que se pudiese al álbum. Entonces, ese fue el asunto de la colaboración que él hizo, uh-huh. pero el tema de la batería yo la programé prácticamente toda, ¿no? Él solo hizo unos pequeños arreglos. Pues parece bastante más real que las otras. No sé lo que has hecho ni lo que has tocado, pero desde luego la caja tiene un sentimiento muy diferente a las de los cuatro primeros cortes, por ponerte un ejemplo. En los primeros se nota mucho, pero en este a mí me ha engañado. Claro, de hecho es que él es un baterista muy profesional, es baterista de Asfixia, de Al Hueso, toca con Black Mask, que igual es la primera banda de thrash metal aquí en Bolivia. Entonces él ya tiene cierta experiencia con la batería, ha hecho todo lo mejor que ha podido para hacerla sonar lo más real posible y por eso el álbum igual suena diferente. Ha hecho un trabajo excelente en ese sentido y nada, estoy agradecido con él, pero en sí todo el tema ya estaba hecho, él simplemente hizo unos cuantos arreglos. Uh-huh. A ver, más, cuéntame, porque ahí tienes mucha interpretación de bajo, guitarras cambiantes. Al final a ti te gustan mucho las dinámicas, ¿no? Ir cambiando un poco y haciendo que las canciones vayan mutando dentro de los 5 minutos y pico que, por ejemplo, que dura esta, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que este tema originalmente era una composición de Nuke y se llamaba Thrasher Instinct, pero el tema
tenía otra temática, es como que hablaba del thrash metal, de los conciertos, de las tocadas, de vivir todo el concepto que es ser thrasher, ¿no? El estilo de vida, todo eso englobaba el tema con su temática original, pero decidí cambiar la letra para darle un enfoque más crítico, más de análisis a cómo estamos viviendo el ahora actual, donde el ser humano es más abusivo con los recursos naturales, cómo destruye a los animales, a las plantas, seca los ríos. Por eso digo que es el cáncer del planeta Tierra, ¿no? Porque el ser humano es el responsable de la gran mayoría de catástrofes que están ocurriendo. Y es eso, ¿no? El tema de la letra. Ahora, la instrumentación, el tema del bajo, igual yo lo hice lo mejor que pude. Creo que el tema, si no contamos a Mausoleum, es el tema con el bajo más difícil. El intro de bajo me costó varias tomas hacerlo porque es como un arpegio que va cambiando durante el tema, luego pasa a ser más agresivo. He tratado de hacer algo bien reminiscente a Dark Angel, ¿no? Como lo quería Mike González, ese tipo de estilo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Mausoleo, que ya lo has mencionado tú, es un tema instrumental donde la línea de bajo es la que va presente y es la que lleva la jugada compositiva. Son 2 minutos de canción, 2 minutos 02. Y a mí me ha llamado la atención porque de principio lo que más me llama la atención no solo es la ejecución del bajo, sino el sonido que has sacado del instrumento tan particular, que es lo que más llama la atención. Porque cuando uno escucha la primera vez piensa, hostias, es un bajo, pero qué distorsión lleva más extraña por un momento dado, he pensado yo. Y luego, claro, cuando ya he visto el vídeo que tienes colgado en YouTube, digo, qué cabrón, y lo digo con cariño, Alvin, digo, la jugada que ha montado aquí, qué curioso cómo lo ha liado. Y por eso te digo que a mí, en tus estructuras de línea de bajo, me han llamado bastante más la atención que todo el resto de instrumentos que haces. Pero bueno, a lo mejor es que yo soy también un poco amante del bajo. A ver, cuéntame. Sí, es que como te mencioné previamente, siempre he tenido la intención de que el bajo haga algo distinto a las guitarras. He querido hacerlo como un instrumento totalmente aparte, porque muchas bandas tienden a tocar lo mismo, pero yo creo que el bajo también tiene que, aparte de ser acompañante de la batería, dar base y dar buenos puentes a pasajes que hay en las canciones. Entonces, el tema de Mausoleum, que es el instrumental que está hecho en bajo, era una canción general, o sea, originalmente tenía letra y iba a ser una canción larga, pero preferí recortarlo y de cierta manera rendir un tributo a Cliff Burton, ¿no? Como en el Anesthesia Pulling Teeth, que es un tema instrumental del Kill 'Em All. Yo quería hacer algo similar, hacer como un tema instrumental de bajo en mi álbum debut, y estuve practicando lo más que pude, aprendí a hacer taping en bajo también. Es como que para grabar el bajo solo me enfoqué en eso, es como que grabé primero todas las guitarras y luego dije, ya, ahora voy a cumplir el rol de bajista. Y traté de ser el mejor bajista que pude en los parámetros de lo posible, porque tampoco soy un bajista tan experimentado, ya que mi primer instrumento ha sido la guitarra y siempre le he dado más protagonismo a tocar guitarra, pero siempre me ha apasionado ser bajista. De hecho, igual me encanta el instrumento como tal y tengo a muchos bajistas de referentes para hacer mis líneas. Entonces ese tema fue como un tema de transición, ¿no? Para darle un respiro al álbum, para que un tema que es más agresivo, que tiene letra, pase a otro más, primero calmado, y ya luego entra el taping, entra la distorsión, y justamente lo que mencionas, me lo han dicho, ¿no? Mucha gente pensaba que era guitarra, pero no, es bajo. El tema está grabado en una toma, la parte del taping, y ya todo lo demás tuve que hacerlo parte por parte, pero hice todo lo mejor posible en la grabación para hacerlo bien. Lo que llama la atención es que te has arriesgado a tirar de dedo, que es como las grandes bandas de thrash metal, mencionó a Cliff Burton, sin dedo, un bajista realmente no tiene sensación de que está tocando un bajo. Hay mucha gente que tira de púa, sobre todo en el movimiento del power, que van un poquito más deprisa, pero donde esté un dedo y una palma de mano, que se quite todo. Exacto, es que yo creo que el thrash metal es un género mucho más agresivo que cualquier otro del metal, incluso que el death y el black, porque tiene una ejecución mucho más fuerte. Por lo menos yo ahora estoy haciendo un proyecto de death metal y noto que el thrash metal se toca con más fiereza, con más agresividad, y en el bajo es lo mismo. Entonces yo he tratado de hacer un bajo similar al que haría Steve DiGiorgio de Seidus, ¿no? Donde se golpea el bajo, en realidad no es tanto tocarlo con plumilla, que es suave, cosa que yo he llegado a usar plumilla en ciertas secciones de los bajos de Phronexis, porque no estaba todavía dominando toda la técnica que es tocar con dedos, pero
prácticamente la mayor parte del álbum está grabado con dedos, pero los temas como Autopsy of Mankind y Mausoleum están grabadas esas secciones con dedos, ¿no? Justamente donde trato de hacer el mejor esfuerzo y que el bajo sea protagonista. Se nota la tira de dedo. Yo por lo menos lo noto bastante. Bueno, hay otro tema muy grande que es Groundful Sentence, otro también de mis preferidos junto con Autopsy of My King. Un tema muy elegante, una estructura de guitarras muy abierta, además de inicio vas a 3 guitarras, cosa que me llama mucho la atención. No sé si has tenido intención incluso de meter 4 en algunos momentos, que no me extrañaría nada. Cuéntame un poco, porque es un tema también, además tienes un vídeo en formato donde apareces tú evidentemente 2 guitarras, 3, bajo, vocalista, o sea, como tú te lo comes todo, que uno lo ve y dice, la madre que le parió con el Alvin, ¿cómo se lo monta? A ver, háblame de este Groundful Sentence, que a mí me ha gustado también bastante. Bueno, Groundful Sentence es de los temas más importantes del álbum porque es el primero en realidad que he compuesto. Esa canción la compuse cuando tenía 14 años y la he ido guardando a través del tiempo para que surja como el single hit del álbum. Por eso justamente he hecho un video playthrough de este tema y habla de un prisionero que está condenado a muerte, pero en realidad simplemente es un experimento del gobierno. Y al final de la letra, donde ya pasa al corte más veloz, se menciona esa parte, ¿no? Como que están decidiendo cómo lo van a ejecutar, ya sea lapidándolo, agregándole la inyección letal y con la silla eléctrica o torturándolo prácticamente, ¿no? Entonces, todo el tema tiene ese sentido del thrash metal más clásico, ¿no? Que se trataba de temáticas como la ejecución, ¿no? En el thrash metal clásico de Metallica, ¿no? Como ejemplo en el tema Ride the Lightning se habla de la ejecución, entonces yo como que me inspiré en aquel momento cuando era niño a hablar de una temática similar y eso se fue heredando hasta ahora, ¿no? Con Groundful Sentence, que es como el primer tema que he compuesto y el que le tengo más cariño. Y el tema de las guitarras igual, son 3 guitarras al inicio, pero ya después como que son 2, es como que es una armonía triple en esa parte, pero sí he experimentado agregando más cuerdas. De hecho, en el tema Incessant Somniferous Vision he grabado en total 7 guitarras, ¿no? Pero no sé, medio que se camuflan entre todas porque es como una medio que balada, experimental, es más lenta, pero tiene full arreglos, cosa que no se nota mucho por la grabación. Bueno, la letra, después de toda la paranoia que sufre el hombre, el acusado fue ejecutado siendo inocente. Tremenda consecuencia, ¿verdad? Exacto, y es porque me basé en los casos que había en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 50 hubo el caso de un joven afroamericano que fue ejecutado siendo inocente, y es porque el sistema penal ahora es muy deficiente y era como una manera también de crítica a eso, porque hay gente que muere todos los días siendo inocente de lo que es, a veces puede ser por denuncias falsas, porque no hay más evidencia que los delate y puede ser que el asesino real o el delincuente real se esté ocultando, entonces es también de cierta manera una crítica a eso, de cómo el gobierno en el fondo quiere decidir quiénes mueren y quiénes viven, ¿no? O el sistema judicial decide eso directamente. Bueno, los 2 últimos cortes son cortitos. Bueno, Prosopagnosia, que venía rescatado de la primera demo, que le has cambiado el nombre, dura 1 minuto 21 y tiene cierta línea un poco, en algún momento un poco hardcore, o me lo parece a mí. Sí, ese tema está muy basado en el hardcore punk y es un tema crossover. En realidad yo quería hacer un tema bien veloz, bien agresivo, para que en el mosh la gente se vuelva loca prácticamente. Ese tema es el más rápido, creo, del álbum. Y tiene esa intención de seguir la misma línea de bandas como English Dogs, como Legion of Parasites, que es hardcore punk, más agresivo. A mí me ha recordado el riff a English 2. La primera canción que abre uno de sus discos tiene un riff muy parecido a ese. Sí, puede ser que haya cierta influencia, pero como te digo, me basé más que todo en esas bandas, ¿no? Obviamente también basado en el crossover thrash de DRI, de SOD, de MOD, de SOB. Me gusta mucho el punk en general a mí. Bueno, y el último corte que lo has mencionado un poco por encima, ese Incessant Somniferous Visions, que dura 2 minutos y pico, que empieza con guitarras acústicas, como he dicho ahí,
se nota que hay bastante, lo que pasa que al final hay mare magnum ahí que no creo que ha quedado muy bien definido en la mezcla, por lo menos me lo parece a mí. Cuéntame un poco, porque también es un tema bastante diferente, evidentemente después de venir de la agresividad de que acabamos de hablar, visiones soníferas incesantes, madre mía, a ver, cuéntame, porque además la letra es un tanto tipo verso, ¿no? Atrapado en un sueño de telar carmesí, mientras mi débil conciencia aparece en la penumbra, en la soledad. ¿Qué pasa, que te has invocado en ser poeta ahora también, Alvin? Sí, en realidad es un tema muy introspectivo, muy personal y es muy depresivo, ¿no? Yo vivía una época muy triste, realmente sumergido en una distimia, en una depresión, y ese tema surgió de eso, ¿no? Porque yo como que expresé todos los deseos e ideas y sensaciones que estaba sintiendo en aquel momento. Y originalmente iba a ser un tema de black metal, ¿no? Iba a tener más guitarras distorsionadas, no iba a ser tan limpio. De hecho, yo grabé una voz súper rasposa, agresiva para este tema y está ahí en la mezcla, pero como te mencioné, al momento de terminar el álbum, mi amigo Frankie no tuvo mucho tiempo para masterizar, para mezclar, y el tema salió con una producción deficiente, y eso es lo que hace que no se noten todos los instrumentos, porque es un tema corto, pero tiene varias estructuras, tiene octavas, terceras, quintas, todas las guitarras hacen algo diferente, y es como que hay dos guitarras limpias, y hay cuatro que están haciendo distintas cosas, el bajo también hace su propia, y la voz es como que sigue un verso triste, melancólico, tratando de como que dar fin al álbum, ¿no? Por eso justamente es el tema que termina, porque es como que el fin de la vida, ¿no? Y ese es el concepto que tenía el Incessant Somniferous Visions. Es como que en la noche te llegan las pesadillas, no puedes dormir, y al momento de querer despertar no puedes hacerlo porque te das cuenta que no es una pesadilla, ¿no? Entonces ese es el concepto del tema en sí. Pues mira, me alegro también que visualices un poco la depresión y bueno, problemas que tenemos que le pueden pasar a cualquiera. Y últimamente, creo que en anteriores entrevistas hemos también hablado de este tema y además ahora con esta época pandémica, yo creo que todas estas sensaciones en nuestro cerebro suceden, pasan, y muchas veces no sé por qué son tabú en la sociedad y nadie lo dice que suceden, porque le puede pasar a cualquiera, y me alegro un poco que lo muestres, ¿no? Y que muestres un poco las consecuencias de lo que puede llegar a pasar, porque la verdad que la parte final es pensamientos traicionarios, respiro angustia, sordidez, dentro de mi corazón la oscuridad desciende en silencio. La verdad que lo muestras muy bien y lo explicas muy bien. Y por un lado me alegro, ¿no? de que abras un poco tu corazón y tu mente a mostrar sensaciones que le puede pasar a cualquiera y que al final, como estamos viendo, pues se pueden llegar a arreglar, ¿no? Y de hecho se arreglan. Eso está muy bien por tu parte, Alvin. Me alegro un poco que hayas sido valiente, ¿no? Por tu parte, mostrar un sentimiento tan íntimo. Sí, es que yo creo que el metal tiene que ser justamente combativo, tiene que ser introspectivo y tiene que representar lo que tú eres, como que te da una posición. Y yo creo que todos en algún momento de su vida han sufrido lo que es la tristeza, la desolación, la sensación de no poder solucionar los problemas y que se acaba todo, ¿no? Entonces, yo justamente he plasmado eso en ese tema en particular, porque es muy distinto a todos los temas del álbum, porque todos los temas siguen una línea thrasher más agresiva, mucho más enfocado en esa vena de Dark Angel, de Seidus, de Demolition Hammer, que he tratado de hacer. Pero este tema en particular es otra cosa, ¿no? En sí no es un tema thrasher, sino llega a ser, hasta como me han comentado, de cierta manera, entrando al catálogo de Doom Metal, o sea, de un poco de black metal, metal más lento, más experimental. Y estas temáticas siempre me han apasionado. El black metal las maneja mucho, entonces yo las he heredado un poco en mi música, ¿no? Siempre ese tema de la desesperanza, de la miseria, está trabajado en el black metal. Bueno, Albi, no vamos a ir mucho más los temas del disco, creo que los oyentes se tienen que meter, hemos abierto unos cuantos, creo que es un disco bueno, al que le guste un poco el heavy metal, el thrash, el jam, me da igual las etiquetas, porque al final y al cabo todo es metal. Creo que tiene una buena baza con este banda llamada Phronesis. Cuéntame un poco, a ver, ¿qué actitud tienes pensado en directo? ¿Te quieres de verdad hacer voces y guitarra o no te vas a hacer voces y bajo? Yo te veo más como vocalista bajista, no sé, a lo mejor te vas a enfadar conmigo.
En realidad yo quiero ser un multiinstrumentista completo y estoy pasando clases de batería, estoy Mm, practicando por mi cuenta y estoy haciendo un proyecto nuevo de heavy metal, de heavy speed metal, justamente donde voy a ser más bajista, más ah, baterista. Y en Phronexis me voy a enfocar en ser más guitarrista, porque ahora mm, estoy con unos amigos de bandas hermanas, conocidas, que ya yo estas personas las conozco desde hace años y ellos siempre me han apoyado, he notado un interés muy grande por ayudarme en este proyecto, entonces he decidido continuarlo con ellos. mm, Y yo por mi parte voy a estar también haciendo otro proyecto que se titula Opulence, de hecho estoy grabando ahora un EP nuevo mm. con 4 canciones y planeo que salga más o menos a finales de este año, si es que todo sale bien, pero yo quiero ser multiinstrumentista, o sea, quiero dominar tanto la guitarra, tanto el bajo, la batería y Mm. la voz, porque siento que cada instrumento tiene su manera de ejecutar, tiene su propio feeling, tiene su lado bueno y también su lado dificultoso, pero vale la pena. Ese es mi objetivo de mí, ser lo mejor músico que se pueda, ser lo más versátil posible. ¿Y no sería mejor que en el día te pusieran 48 horas en vez de 24? Porque a lo mejor no te da tiempo a todo, sí. Sí, pues la verdad que no me da mucho el tiempo, es bien complicado porque yo aparte estudio en la universidad, me quita tiempo, ahorita estoy con 3 bandas y tengo que ensayar igual con estas bandas. Es difícil, pero al fin y al cabo lo más importante es ser feliz y para mí lo más importante en mi vida es el metal, la música y es lo que más feliz me hace, entonces siempre voy a sacarme tiempo para lograrlo, Ujú, porque yo creo que si algo te apasiona, te sacas tiempo para hacerlo. ujú. ¿Y no será mejor centrarse en una cosa? Dicen en mi país que quien mucho aprieta, poco abarca. Sí, lo voy a hacer. De hecho, si es que veo que no es factible hacer todo a la vez, me enfocaría principalmente en ser vocalista y guitarrista, yo creo. Pero también tengo el bajo, entonces esas 3 cosas, ¿no? Ujú. Ser vocalista, guitarrista y bajista y hacer lo posible, ¿no? Hacer lo posible. Si no Sí, puedo, ya sí, enfocarme en una cosa. era por meterte un poco el dedo en la llaga, hombre. Claro. Bueno, Alvin, a ver, cuéntame un poco, a ver, porque te veo muy inquieto musicalmente, muchas ganas. A ver, ¿qué es lo que puede pasar en un futuro con Pronesis? Que por cierto, veo que hay un sello húngaro que se ha interesado un poco por la banda. A ver, cuéntame un poco, ¿qué es lo que puede pasar en un futuro con Pronesis? Pronexis viene con todo. La verdad que tiene un futuro prometedor. Yo por lo menos ya tengo planeado hasta el tercer álbum, porque el segundo ya está compuesto prácticamente, solo falta pulir ciertos detalles, arreglar cosas, ensayarlo con la nueva alineación y eso, prácticamente va a venir nuevo material, queremos igual hacer tours en Latinoamérica si es posible, en Europa mucho mejor incluso, pero con la situación lo veo difícil de momento, si se puede en un futuro vamos a hacer más shows, vamos a sacar material nuevo y eso, ¿no? Hacer lo mejor posible para difundir nuestro material. Igual voy a sacar el material justamente con Old School Productions, ya está disponible. Mm. Todavía no me ha llegado a mi país por el tema de la pandemia, las fronteras están cerradas, pero voy a sacar el Pestiferous en formato de CD, en formato de tape, y si se puede en vinilo más, pero lo veo complicado. Mm. Y a finales, o sea, ahorita ya en las siguientes semanas yo creo que vamos a grabar un nuevo EP que va a incluir un tema nuevo y unas versiones regrabadas de los temas antiguos, o sea, de 3 temas antiguos con un mejor sonido, con la nueva alineación, para que la gente igual esté al tanto, para estar constante ¿Y cuáles son? Groundful sacando material. Sentence, Autopsy of Making, las dos, ¿y cuál es la otra? ¿O no? Vamos a regrabar el Tomb Sweet Tomb, que Ajá. yo creo que es el mejor tema del álbum, el que es el single del álbum como tal. El Groundful Sentence también es de mis favoritos, pero siento que el Tomb tiene mayor potencial como canción insignia de Phronexis. Después el tema Bestial Bliss, porque no me gustó Ajá. la versión que salió del Ya. álbum. O sea, las voces yo las grabé en una sesión, las voces del Bestial Bliss, entonces quiero grabarlas mucho mejor. Y estamos viendo entre el Autopsy of Mankind y el Prosopagnosia, entre esos 2 temas, Mm. pero va a ser como unos bonus tracks a manera de igual que el álbum Mm. siga presente, porque cuando dejas de sacar materiales como que la gente se va olvidando y Mm. Mm. vas perdiendo presencia.
Sí, no, Entonces, es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que moverse, aunque sean cositas y regrabando cosas. Luego, lo bueno de esto es que puedes, con la gente nueva que tienes un poco, pues evidentemente darle otra vida a los cortes, que al final, ya sabes, cada persona siempre imprime, y por lo menos es lo que creo yo, su propia personalidad al instrumento y al final las canciones cobran otra dimensión que no es que se note mucho muchas veces, pero algunas veces se nota más que otras. Depende también un poco, evidentemente, del músico que está detrás de cada instrumento. sí, yo creo que ese es el lado bueno de trabajar con una banda completa, es que cada quien le da su propia sazón a los temas, le da nuevas ideas, porque cada quien piensa distinto, entonces al juntar las ideas de los cuatro surge algo más complejo, no más trabajado, porque yo al momento de, digamos, de hacer mi álbum por mi cuenta, solo tenía en mente mis ideas, entonces, Mm. a cierto punto llego a dejar de ser crítico, porque pienso que todo el material que grabo es bueno, pero puede ser que Mm. se pueda mejorar incluso, ¿no? Desde otra perspectiva, si otro músico me recomienda, en vez de hacer este riff de esta manera, hacerlo de otra y mejorarlo, es mucho mejor, entonces, creo que ambas cosas tienen su lado bueno, trabajar solo te permite no poner límites, o sea, como que todas tus ideas, todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer con total libertad, pero trabajar con músicos te permite ser más crítico y analizar más a detalle todas tus ideas. O sea, que no vas a ser como el dictador de Monstein. Perdón, ¿el dictador de quién? De Mustaine, el de Megadeth. No vas a ser Mustaine. Mustaine, no vas a ser Mustaine. un dictador, ¿no? No, tampoco, o sea, yo creo que Mustaine es muy talentoso, de hecho es una de mis más grandes influencias, Megadeth, pero no, o sea, yo tampoco soy así que impongo todas mis ideas necesariamente, estoy abierto a nuevas sugerencias, pero si algo no me gusta ya directamente lo descarto en ese sentido, o sea, voy a escuchar la idea, si es buena, la conservo, si no, se puede guardar para otra canción o directamente se desecha, ¿no? Uh-huh. Es tratar de ser crítico y hacer lo mejor que puedas en base a tus posibilidades. Uh-huh. Muy bien, Alvin, pues nada, muchas gracias por atenderme ya aquí en La Frontera del Silencio. No sé si quieres decir algo más a los oyentes de La Frontera del Silencio, de lo que tú quieras comentar un poco sobre Phronesis. Y nada, nos vamos con un corte que tú escojas, en este caso de este Pestiferus, este primer lado de la acción de la banda. Venga. Bueno, quiero agradecer a todos los que apoyan al metal, que son constantemente seguidores de mi banda y en general del thrash metal como tal, porque para mí es el mejor género que existe y siempre voy a estar ahí para apoyarlo, ya sea tocándolo o como un fanático. Y también quiero darte las gracias a ti, Raúl, por darte el tiempo de hacerme la entrevista, por interesarte en mi material y igual a todos ustedes por escucharnos. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Qué tema quieres que escuchen y por qué? A ver. Bueno, yo diría que el tema que me gustaría escuchar es Trephination, que es el tema más largo del álbum y el que creo que ha pasado más desapercibido porque es el más complejo, la letra es la más larga. Siento que ese tema tiene mucho más potencial y lo he trabajado mucho más en cuestión lírica. De hecho, es el último tema que he compuesto, el tema Trephination. ¿Y esa licuadora dónde la has sacado? El tema de Trephination no es una licuadora lo que sale al principio, un exprimidor o qué. ¿O qué es? Ah, sí, en realidad eso lo he buscado. Hay unas aplicaciones para buscar bancos de sonido por todo el tema de copyright, es complicado ahora. Yo quería poner un taladro, que es como que representa es en realidad un taladro penetrando un cerebro, ¿no? Y lo está escarbando mientras sale todo el fluido y la sangre. Ese es el sonido de eso, ¿no? Pero lo he descargado de una página, lo he incluido al inicio. Estaba pensando en una cosa un poquito más agradable. No, es eso. Es un taladro escarbando en un cerebro. Bueno. En un cráneo. Está bien, no me voy a meter en más dinámica de la letra, lo vamos a dejar ahí. Bueno, pues vamos allá con ese Trephination y va. Muchas gracias, Alvin, un abrazo. Muchas gracias, Raúl, un abrazo y todo el aguante a La Frontera del Silencio. Igualmente a Phronesis. Vamos allá con Phronesis. Venga ya, ahí va.
there was witnessing the nearly those stomach iniciations in human skull. The bad really jumping on the king, the layers preferably with a volcanic crystal column serious. This is the edge of the natural scaffold that cuts your face, going through the bone until your veins explode. Estimated jokes, neocortex, to relieve the pain of multiple headaches. After send my grace, craniotony. Idiopathic intracranial repetition is rooted in cerebral spinal fluid circulation. Epilepsy, and traumatic brain injury, acute inflammation, hemorrhage caused by abnormal pressure, hydrocephalus, hyperventilation, choking alkalosis, and hypochemia. Structural hematoma burst, viscous concoction, duramamer. Until enter straight into the cranium, an unexpected stroke, cerebral core, primitive neurosurgery to remove a malignant tumor. Definition, the act of piercing, depression, the hash medulla cavity, combination, what is the man for maybe all endothelial or brain barrier. Definition, until enter straight into the cranium, an unexpected stroke, cerebral core, primitive neurosurgery to remove a malignant tumor. Definition. Solo lobotomía, atrophy, an ischemic calamity, medicine, succulent neurology, embolism, meningitic pathology, panic, the precursor of lobotomy, atrophy, an ischemic calamity, medicine, succulent neurology, embolism, meningitic pathology, mechanism to heal chronic wind affection, operation, the most established operation, intervention, erosive chemical abrasion, fermentation, no anesthesia implantation, mechanism to heal chronic wind affection. The most established operation, intervention, erosive chemical abrasion, fermentation, no anesthesia implantation. Definition, until enter straight into the cranium, an unexpected stroke, cerebral core, primitive neurosurgery to remove a malignant tumor. Definition, the act of piercing, depression, the mass medulla cavity, combination, this is man for maybe all endothelial or brain barrier. Definition, until enter straight into the cranium, an unexpected stroke, cerebral core, primitive neurosurgery to remove a malignant tumor. Definition.